Hola, yo soy Leticia Ivonne Corona Rodríguez y actualmente estudio la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Hoy presento el título de este video de aprendizaje con el tema de Ciencia de la Administración Pública. El propósito y idea principal de este video es dar a conocer de dónde viene y cómo ha ido cambiando la ciencia de la administración pública, derivado de las diversas épocas de la historia y cómo ha ido cambiando conforme van pasando los años. De esta manera podemos empezar a entender muchas cosas de lo que hoy en día es la administración pública, o por qué se actúa de cierta manera, por qué la política se da de las diversas formas como la vemos, y entender los cambios económicos y sociales que han ocasionado que esta ciencia evolucione. También explicaremos las escuelas que estudiaron la ciencia de la administración pública, escuelas que conforme fueron estudiando la ciencia se dieron cuenta que debían modificar pensamientos que tenían, porque la sociedad ya exigía cosas diferentes, cosas que no competían con lo que ellos estaban llevando a cabo, además de que los países tienen una diferente forma de pensar y actuar. También podemos alcanzar el objetivo de saber por qué son importantes las políticas públicas en nuestra actualidad y ayudar a la nueva gestión pública. Pasando a conocer los pros y contras de la administración pública, como persona que me interesa el tema de políticas públicas, es importante darnos cuenta de dónde viene la política y así entender la elaboración de cómo se está haciendo política en nuestro país y ponernos a pensar qué estamos haciendo como ciudadanos para que la política sea mejor y diferente, o bien, en mi caso, que estoy aportando como servidora pública para que la política sea diferente. A veces nos quejamos y criticamos la manera en la que los gobernantes hacen o llevan a cabo la política, pero no nos queremos involucrar. Nosotros, que si bien somos las nuevas generaciones, podemos aportar un granito de arena para que la nueva gestión pública sea mejor y así el Estado pueda dar mejor resultado hablando de manera cuantitativa y cualitativa a la sociedad. Apoyémonos a la nueva gestión pública. Para todo esto debemos tener en cuenta las definiciones de administración política. Y hablando del tema desde la visión de Andrés Serra, la administración pública es la acción del Estado encaminada a concretar sus fines de administrar, es proveer por medio de servicios públicos los intereses de una sociedad. Ahora pasamos al tema que estudió la ciencia de la administración pública de los distintos países. Podemos comenzar con la escuela francesa, donde se dio la ciencia de la política, la cual considera la administración como el arte de dirigir los asuntos públicos y tiene un propósito esencial utilitario. Un importante exponente de esta escuela fue Charles Boyle, considerado el creador de la administración pública. Seguimos con la escuela alemana. Surge en el siglo XVII con el desarrollo de una ciencia aplicada a la administración pública, con los cameralistas que estudiaban las instituciones administrativas existentes y las formas para mejorar su funcionamiento, que era empírica y no tanto teórica. Tiene desinterés en lo jurídico, reitera el desarrollo de la administración pública y privada atendiendo a la administración pública desde el generalismo y desde el conductismo. Wilson fue el principal creador y por último la escuela británica, que sistemiza el ejercicio administrativo por medio de principios generales, metódico, empírico, busca un desarrollo académico de la ciencia de la administración pública y propone el servicio civil de carrera. Entonces las políticas públicas son el objeto de la administración pública, donde el gobierno que tiene como propósito realiza objetivos de interés público con eficiencia y eficacia. Si las elaboramos de manera correcta, tendremos buenos resultados y lograremos en la sociedad una satisfacción en las necesidades y problemas. Como gobierno, se debe lograr que el desarrollo del país crezca desde el ámbito económico hasta el social, que se fortalezcan sus funciones y la toma de decisiones siempre sea en pro de la sociedad. La nueva gestión pública, que puede ser entendida como una propuesta administrativa gubernamental y sus inicios se remontan en los años 80, donde el Estado estaba sufriendo porque sus resultados eran malos y no había eficiencia y las referencias eran de considerante importante. Señalar que la nueva gestión pública busca profesionalizar a los servidores públicos, emparejar sus funciones como representantes del Estado, la descentralización y la desburocratización de los órganos de gobierno, encontrar nuevas y diferentes herramientas para que el correcto funcionamiento de estos y de los recursos financieros y humanos. En el libro que escribe el autor José Martínez,
dice que hay que calcular la intensidad de la nueva gestión pública en las administraciones estatales como considerar al ciudadano como cliente. El mayor uso de tecnología de la información, la descentralización, lo que el gobierno tiene como monopolio, ser más transparente en la rendición de cuentas y dar a conocer la planeación y visión de cómo se está llevando a cabo los procesos para lograr las metas y en el caso de las licitaciones que sean más transparentes para la contratación de obras. Algo en lo que estoy de acuerdo es que están implementando estas nuevas ideas de administración pública en los últimos años, así como la forma en la que se están llevando a cabo los programas dentro del Estado. Sobre los contras de la administración pública federal, hay que resaltar que no han podido dar resultados en cómo llevar por el mejor camino el desarrollo del país, hablando de una crisis tanto económica como de seguridad principalmente, sin equivocarnos que también existen problemas en el tema de salud, que se ha recortado el presupuesto para que los hospitales tengan toda la materia prima que ocupan y poder ofrecer el servicio que les corresponde de la mejor manera a la ciudadanía. Hoy en día podemos notar de manera clara que al gobierno federal no le interesa mejorar la calidad humana. De contrario, hay intereses políticos y personales, que se están creando problemas y dificultades para crecer cada día más como país de primer mundo. Hablan de una austeridad, pero sigue habiendo favoritismo y con el influyentismo de la intervención en los poderes, en donde el Poder Ejecutivo quiere manejar y decidir qué se haga en el Poder Legislativo, que no permiten la implementación de reformas, acciones, programas y políticas públicas sanas necesarias para el desarrollo del país. Pero nosotros como ciudadanos podemos mejorar la administración pública y por ello debemos interesarnos cómo participar como sociedad, inculcar un grado alto a la buena cultura y tener en cuenta que el gobierno no puede solo, que debemos ayudarlo y apoyarlo para que las cosas salgan, las ideas se fortalezcan y pueda haber un mejoramiento en las políticas públicas. Y ahora sí, involucrados, podamos exigir mejores resultados, no ser apáticos y solo estar criticando lo que se hace o se deja de hacer por parte de nuestro gobierno. Exigir la calidad de servicio de las dependencias y los servidores públicos. Responder y exigir de mejor manera y con principios las preguntas que se hacen y tener una buena gobernanza que vaya hacia la acción social. Podríamos dar como conclusión lo analizado en las escuelas de la ciencia, de la administración pública. Estas tuvieron influencia entre ellas, sus semejanzas, por ejemplo, que la escuela francesa y alemana compartieron el principio cameralista como modo administrativo. Las diferencias entre las mismas es que la escuela francesa centralizaba el gobierno y la británica lo descentralizaba. Y bien, hablando de las políticas públicas, me di cuenta que puedo analizar de que tiene mucha importancia y es fundamental para el desarrollo social, ya que el Estado debe actuar bajo el marco legal para que sus acciones sean de calidad y claro que el gobierno debe tener claro qué y cómo debe hacer para que los resultados sean correctos y la ciudadanía lo vea. Es necesario mencionar que debemos cambiar y renovar los organismos para que podamos llevar a cabo una gestión nueva pública y los objetivos que nos proponemos como ciudadanos y gobierno podamos alcanzarlos de la mejor manera. Algunas fuentes de información que consulté fue Aguilar Villanueva, Aporte de las Políticas Públicas y la Nueva Gestión Pública a la Gobernanza, 2007. Luis Humberto Fernández Fuentes, Fundamentos de la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XXI, año 2016. José Martínez Vilchis, La Nueva Gerencia Pública en México, 2000.